Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a hablar sobre cómo trabajar con formas en PowerPoint. PowerPoint es una herramienta que en mi concepto aplica a nivel profesional muy, pero muy bien. Además de lo rutinario, es decir, además de lo tradicional de PowerPoint que muchos sabemos hacer, es simplemente aplicar transiciones, animaciones, alguno que otro aplica color a los textos, algún tipo de efectos y pare de contar. Pero PowerPoint tiene unas opciones más avanzadas, diría yo, tiene unas opciones muy interesantes y son las formas. Esas formas se pueden trabajar de diversas maneras, es decir, yo puedo modificar esas formas como yo quiera, puedo aplicarle otros efectos, puedo cortarlas, puedo reemplazarlas, puedo aplicarles color, transparencia, efectos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vengo a explicar en este video, cómo transformar esas formas en algo totalmente novedoso, si podemos llamarlo así. Entonces, lo primero que yo recomiendo es trabajar PowerPoint con estas líneas guías que podemos llamar estas líneas guías. ¿Cómo se sacan estas líneas guías? En este caso yo estoy trabajando la última versión de PowerPoint, que es la 2019, la 2013, la 2016, si no me equivoco, también trae esta opción donde dice qué desea hacer. Aquí en qué desea hacer nosotros podemos buscar, si es que no podemos encontrar en todas estas opciones lo que andamos buscando, y si tenemos una idea de qué es lo que buscamos, entonces aquí podemos buscarla. En este caso, si yo busco la palabra guías, aquí va a aparecer guías. Observemos que si yo selecciono, se me pierden las guías de esa hoja de trabajo. Tengo que volver a dar un clic allí y en mi caso me dice que usado más reciente, ya va a aparecer guías. Entonces va a aparecer esta línea guía que me sirve a mí mucho es mucho. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar a trabajar con la forma. Si yo voy a inicio, aquí encontramos formas, esta es la parte de las formas. Si yo voy a insertar, allí en la opción de insertar también voy a encontrar las formas. Aquí hay muchísimas más formas, como por ejemplo este círculo que es doble. Este círculo tiene unas características muy interesantes, y es que si nosotros observamos este punto amarillo a mí me indica que yo puedo trabajar con él y puedo de una o de otra manera, digamos, adelgazar más mi círculo. Observemos que si yo lo halo hacia afuera, el círculo va quedando más disminuido. Si yo lo halo hacia adentro, el círculo queda de un tamaño más grande. Entonces, en este caso depende cómo nosotros lo queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sobre este círculo. Supongamos que yo quiero partir este círculo en 4 partes. ¿Cómo yo hago esto? Muy sencillo, voy a dar un clic en insertar, voy a insertar una forma, voy a insertar un rectángulo, para eso es la línea guía. Entonces observemos que la línea guía ya me ha partido el círculo en 4 partes. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, aquí tenemos la otra, que en teoría un círculo es un rectángulo es un círculo. No nos dejemos engañar, todo es un engaño visual, ¿no? Esto en diseño simplemente es un engaño visual. Todo lo que nosotros vemos a veces parece complicado, pero es más sencillo de lo que nos imaginamos. Entonces, esto, como ya tengo una línea guía, observemos que mi círculo tiene que estar muy bien centrado. Entonces acá puedo darle clic donde dice alinear, alinear al medio, y la figura automáticamente me va a quedar en todo el centro de la hoja. Es decir, que de este punto hasta el borde de mi hoja hay el mismo espacio que de este punto a este borde, y de esta esquina a esta esquina, y de esta esquina a esta esquina hay exactamente el mismo espacio. Entonces, una vez insertemos este rectángulo, lo que tenemos que hacer es duplicarlo. ¿Cómo lo duplicamos? En nuestro teclado hay una tecla que se llama control o aparece como CTRL. Vamos a presionar esa tecla y observemos que me aparece un pequeño más en mi puntero. Suelto mi puntero, no aparece nada, presiono y aparece un pequeño más. Con el clic izquierdo voy a arrastrar para copiar y pegar exactamente la misma figura, para copiar y pegar exactamente la misma figura seleccionada. Lo mismo hago hacia abajo,
y de esta manera la duplico en 4 partes. Aparentemente tengo un cuadrado exactamente igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros damos un clic acá, tenemos que buscar una opción que es esta, que se llama panel de selección. Voy a aumentar esto un poco para que observemos mejor. Entonces, acá dice panel de selección. Vamos a dar un clic ahí en ese panel de selección para que se me abra esta opción. Entonces, acá lo que vamos a ver es cuántos rectángulos tengo y cuántos círculos tengo. Además que esto yo puedo ocultarlo, observemos, yo puedo ir ocultando las figuras. Como yo voy a partir este círculo en 4 partes, yo necesito duplicar este círculo 4 partes. Ya tengo una, tengo que seguir duplicando. ¿Cómo lo duplico? Presionamos ya sea con control y lo halo hacia un lado, o sencillamente control C, control V, control V, control V, es decir, lo copio, control C, control V, observemos que aparece círculo vacío 8 y círculo vacío 3, entonces van 2, 3 y 4, entonces círculo 1, 2, 3 y 4, entonces esto también lo puedo organizar como yo quiera. Si quiero lo puedo alar y organizar todos los círculos arriba y todos los rectángulos en la parte de abajo. Eso sí ya va al criterio de cada quien. Y tengo que empezar a organizar entonces mis círculos. Doy un clic en formato, alinear al medio. Entonces con las teclas de adelante y hacia atrás puedo alinearlo que me quede uno encima de otro para no cometer errores y la partición me quede exactamente igual. Damos un clic alinear al medio. Como podemos observar, ahí aparentemente hay un solo círculo, pero tengo en realidad 4 círculos. Voy a activar mis rectángulos ahora sí. Y listo, ya tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si yo observo acá, tengo 4 círculos y tengo 4 rectángulos. Eso, voy a presionar un rectángulo, por ejemplo, con un círculo. Esto lo hago con la tecla control presionada. La tecla control, vuelvo a repetir, es la tecla que dice CTRL. Es la tecla que por lo general está al lado de la tecla que tiene el logo de Windows, por lo general. Si es en un portátil, antes del logo de Windows está la tecla FN y antes de FN está la tecla control, que sería la primera tecla de la parte izquierda, de abajo hacia arriba en los teclados. Entonces presiono control, selecciono primero un rectángulo y después selecciono un círculo. Ok, y una vez seleccionado esto, vamos a dar un clic en formato y vamos a dar un clic en esta opción que dice combinar formas. Vamos a dar un clic allí en combinar formas y observemos qué va a suceder. Entonces, teniendo los dos seleccionados, voy a dar un clic acá y voy a dar un clic acá donde dice intersecar. Vamos a dar un clic en intersecar. Si yo halo esta parte, entonces miremos cuál fue la que me cortó. Observemos a ver. Esta ya está lista, esta ya está lista. Entonces acá tengo un pedazo de un círculo. Observemos que tengo un pedazo exactamente que debe de encajar en esa parte. Entonces a esto le puedo dar atrás, voy a darle atrás, atrás para dejar todos mis círculos exactamente iguales. Ahora lo que tengo que hacer, observemos que ahora me aparece forma libre 11. Selecciono mi otro rectángulo con otro círculo cualquiera y voy a darle intersecar. Selecciono otro rectángulo con otro círculo vacío y doy un clic en intersecar. Selecciono el último círculo con el último rectángulo y damos un clic en intersecar. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos el círculo, como podemos observar, partido en 4 pedazos o en 4 partes. Observemos que no es cosa del otro mundo, pero es algo muy interesante que nos puede servir. Esto, si yo quiero hacer, por ejemplo, una diapositiva o una presentación donde explique, qué sé yo, una especie de torta o algún proceso que sea cíclica o algo así, a esto ya le puedo aplicar, por ejemplo, diferentes colores. Observemos que sería algo muy interesante. Aquí simplemente jugar con la creatividad y aplicar colores, digamos, muy creativos o llamativos. Entonces, listo, aquí tengo mi figura ya.
A esto es importante también que nosotros le quitemos los contornos. ¿Por qué los contornos? Si yo acerco esta figura, como podemos observar, si la acerco muy bien, esta figura está un poco corrida. ¿Por qué está un poco corrida? Voy a acercarlo un poco más para que observemos muy bien. Voy a llevar esto hacia acá, por ejemplo, creo. Ok, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Aquí está, miren, esto lo puedo correr con las teclas adelante y atrás y dejar todo encima de las otras. Tengo que subir acá un poco y ir comprobando que todo me vaya quedando muy pero muy bien encajada. Aquí arriba está perfecto. Buscamos las otras uniones y también las vamos a cuadrar que quede uno debajo del otro. Esto con el fin de buscar una mejor estética en nuestros trabajos. Listo, ahí está perfecto. Creo que ahí está muy bien. Ahora estábamos hablando del contorno. Ese contorno tenemos que quitarlo. ¿Cómo quitamos ese contorno? Entonces puedo arrastrar mi clic y seleccionar todas las figuras, o simplemente voy seleccionando con control presionado mis 4 figuras que ya serían independientes. Voy a dar un clic en formato, contorno de forma sin contorno. Ahora si nosotros acercamos esto muy pero muy bien, ya están los colores puros, no tienen ningún contorno. O por el contrario, si yo quiero dejar los contornos y quiero aplicarle algún efecto, pues no hay ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar un clic atrás en este caso. Entonces selecciono mis figuras. Que yo quiero dejarlo con los contornos, pero quiero algo más creativo. No hay ningún problema. Vamos a dar un clic en contorno de forma. Vamos a aplicar un color para poder distinguir. Por ejemplo, voy a aplicar un azul. Voy a dar clic en contorno de forma otra vez. Voy a dar clic en grosor. Y para ejemplo voy a aplicar, por ejemplo, el último, el 6 puntos. Esto, vamos a dar un clic derecho a esto con todas las formas seleccionadas. Observemos, con todas las formas seleccionadas, y tengo que buscar a que me salga una cruz en el puntero. Observen que cuando yo pongo mi puntero en un espacio en blanco, solo me aparece el puntero, y cuando yo lo ubico por acá, por ejemplo, me aparece una cruz. Entonces doy un clic derecho. Como todo esto está todo seleccionado, vamos a dar un clic donde dice formato de objeto, y en formato de objeto vamos a seleccionar la opción de líneas. En líneas vamos a seleccionar donde dice tipo de guión. En ese tipo de guión vamos a seleccionar la que nosotros deseemos, y observemos que ahora esos contornos se han convertido como en una serie de puntos. Hay más opciones. Obviamente, si yo quiero esto, puedo aplicarle, si quiero, una pequeña transparencia. Observemos que voy alando y se va ocultando mis puntos. Esto tiene mucha creatividad. Puedo cambiar de color si quiero. Observemos color verde. Tipo de remate, me dice acá que redondo. Hay muchas posibilidades para yo trabajar. Observemos que si quiero líneas más grandes, puedo hacerlo. Y así sucesivamente. Si quiero líneas dobles, si quiero 3 líneas, esto lo puedo seguir trabajando acá, que sea punteado. Ya depende del gusto y la creatividad de cada uno de nosotros. Entonces, esta es una forma de trabajar este tipo de círculos. Ok, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Ya expliqué este, voy a borrar esto. Voy a insertar el mismo círculo, clic en insertar, formas, insertamos el mismo círculo, por ejemplo. Vamos a centrarlo, voy a alar del punto amarillo hacia afuera para adelgazarlo un poco, por ejemplo puede ser ahí. Voy a ponerlo un poco más pequeño. Ok, voy a centrarlo por acá, creo que damos un clic en alinear al medio. Ok, ahí está perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es partir este círculo por la mitad. Hago exactamente lo mismo. Clic en insertar, formas, inserto un rectángulo y listo. Voy a seleccionar el rectángulo, voy a seleccionar el círculo y voy a dar un clic donde dice combinar formas y quiero partirlo por la mitad.
entonces ya tengo mi círculo partido por la mitad. ¿Qué puedo hacer con esta forma? Por ejemplo, esto lo puedo duplicar, voy a ponerlo por acá. Seleccionada una de las formas, voy a darle clic en girar. Aquí, como podemos observar, en esta opción aparece girar. Acá está girar. Observemos, acá está la opción de girar. En girar hay varias opciones que nosotros podemos ir probando de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces selecciono mi forma y voy probando los diferentes giros que tiene. Esto lo puedo ubicar, por ejemplo, acá. Ok, por ejemplo, vuelvo y lo duplico. Puedo duplicar esta misma forma, la primera. Control C, Control V, y voy a ubicarla, por ejemplo, acá. Vuelvo, duplico esta misma, por ejemplo, Control C, Control V, y observen la figura tan interesante que ahora he hecho. Esto, por ejemplo, puedo aplicarle varios efectos. Lo mismo los colores. Estos colores, sí, hay que ser muy creativos a la hora de aplicar colores y colores que realmente nos combinen. Por ejemplo, si yo quiero esto aplicar un color en degradado, simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar todas mis formas, doy un clic derecho, formato de objeto, o si quiero trabajar mis formas independientes también lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Pues voy seleccionando de una por una, como tenemos 2, 4, selecciono clic derecho, formato de forma, y busco la opción de relleno. Puedo, por ejemplo, aplicar color de relleno degradado. Aquí hay algo bastante interesante, y es estos puntos de degradado. Cada paleta de esta significa un color. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con 4 colores, tengo que tener 4 paletas. Si yo quiero trabajar solo con 2 colores, pues tengo que eliminar el resto y solo dejar 2 paletas. En la primera paleta, por ejemplo, yo quiero trabajar con un color, por ejemplo, fucsia, ¿ok? En la segunda paleta quiero trabajar, por ejemplo, con un color negro, ¿ok? Creo que hacen buena combinación. Por ejemplo, ahí me da una combinación que podría ser perfecta, pero yo quiero cambiar esa orientación de esos colores. Entonces acá donde dice tipo, hay opciones de radial, por ejemplo, que puede ser interesante, rectangular, que también, o una ruta. Entonces acá me parece a mí que la mejor opción para mí es radial. Yo puedo jugar con esto moviéndolo hacia diferentes lugares, diferentes posiciones, dependiendo de lo que quiera alcanzar. Y observemos que va cambiando totalmente. Entonces lo mismo, puedo aplicar una transparencia, por ejemplo, y observemos que cada vez el color es más blanco hasta que llega al fondo. Por ejemplo, esto puedo hacer una excelente combinación cambiando el fondo de mi hoja, doy un clic en un espacio en blanco y doy formato del fondo. Allí podemos aplicar, si queremos, un color degradado. Observemos que ahora ha cambiado, tengo 2 colores, pero quiero cambiar esos colores por un gris como este, por ejemplo, y en mi otra paleta voy a cambiar el gris que sigue. Observemos ahora cómo se ha transformado esto. Voy a darle un clic en rectangular, por ejemplo, o puedo ir probando ruta, me puede servir, forma radial, lineal o sombra del título, puede ser en radial. Acá donde dice dirección, entonces puedo cambiar en dirección. Observemos a este color, por ejemplo, el primer color, para que haga más contraste voy a hacerle con el gris más oscuro. Observemos que ahora tenemos un contraste bastante interesante. Simplemente es combinar todos estos colores. Recordemos que siempre que trabajemos con formas debemos de quitarle ese contorno. ¿Cómo quitamos el contorno? Seleccionamos todas nuestras formas, damos un clic en contorno de formas sin contorno. Ahora queda algo totalmente novedoso. Esto también puedo cambiarle color, puedo aplicarle una transparencia, observemos, y listo. Ahora, esto está como muy simple. ¿Qué podemos insertar acá? Aquí nos cabe un círculo perfectamente. Entonces damos un clic acá, por ejemplo, nos creamos un pequeño círculo
lo vamos a cuadrar muy bien, que nos quepa acá en esta forma que ya hemos creado. Listo, creo que ahí está muy bien. Recuerden que siempre, si quiero algo muy pero muy perfecto, debo ampliarlo al máximo para mirar con lujos y detalles en donde puede haber algún error. Creo que ahí está muy bien. Sí, ahí está perfecto. Voy a cerrar esto por acá y voy a disminuir el tamaño. Esta figura puedo duplicarla 1, 2 y 3 veces. Van 2, van 3, ¿ok? Como todo esto es exactamente el mismo tamaño, pues creo que ahí me cabe perfectamente, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que puedo aplicar, voy a quitarle el contorno a todas estas figuras. Por ejemplo, sin contorno, listo, ya ahí ninguna tiene contorno. Y voy a darle un solo color a todas esas figuras. Relleno de forma. Por ejemplo, puede ser color ahí, por ejemplo. O podría ser el más oscuro. Como les digo, yo soy muy malo para la creatividad. Aquí sí cada uno de ustedes jugaría un papel muy interesante en todo esto. Ahora, a esto puedo aplicarle un efecto. Como yo en mi caso quiero dejar todo igual, todas las figuras, todos los círculos iguales, damos un clic donde dice efecto de forma. Y en efecto de forma tenemos varios efectos que nos brinda la herramienta de PowerPoint, como es sombras, como es reflexión, iluminación, bordes suaves, un bisel, que es bastante interesante, o giros en 3D. De acuerdo a mis necesidades, yo puedo ir seleccionando. Observemos que me va dando una pequeña vista previa de cómo quedaría mi forma. Por ejemplo, a mí me parece interesante esta forma, por ejemplo, y listo, yo puedo continuar trabajando con esto. Aquí puedo, por ejemplo, insertar imágenes. Ahora, siempre es recomendado que cuando yo trabaje con imágenes, por ejemplo, trabaje con imágenes en .ico o imágenes vectoriales. Esto lo puedo conseguir en la web. Busco, por ejemplo, imágenes.ico. Voy a imágenes y allí vamos a encontrar una serie de imágenes muy interesantes. Por ejemplo, estas imágenes, simplemente doy clic derecho, copiar imagen, y voy acá a la herramienta de PowerPoint, control V, y listo. Vean que tengo una imagen muy interesante si es que quiero hablar sobre herramientas, sobre ajustes, qué sé yo, sobre lo que yo desee hablar. De esta manera yo puedo duplicar esta imagen si quiero poner la misma. Obviamente que tienen que ser diferentes las imágenes, y ya tendría una presentación pues más o menos diferente a los demás. ¿Listo? Entonces a esto puedo aplicarle un efecto cinematográfico como tipo película. ¿Cómo es un efecto cinematográfico a tipo película? Vamos a dar un clic en insertar formas. Vamos a dar un clic acá. Insertamos una forma en mi pantalla completa. Voy a darle un clic en este color azul, que es el color cinematográfico por excelencia. Y vamos a aplicar una transparencia a esta forma. A esto le quitamos el contorno, clic derecho sobre la forma, formato de forma, y vamos a aplicar una transparencia hasta lograr un efecto bastante interesante. Observemos que voy aplicando la transparencia y aparentemente agarra un mejor efecto. Aquí me ha quedado una parte por fuera, tendría que reducir esta forma. Entonces observemos que ha quedado un color mejor, ha agarrado un nuevo efecto. Esto es un ejemplo. Ahora hay muchos más ejemplos. Vamos a aplicar por acá a esto, formato del fondo. Voy a darle sin relleno. Me ha quedado color azul. Ok, no hay problema. Vamos a trabajar sobre ese fondo. Si yo quiero, por ejemplo, puedo insertar un rectángulo. Voy a insertar un rectángulo, por ejemplo, de este tamaño. A estas formas, la ventaja que tiene es que se le pueden modificar los puntos. ¿Cómo modifico puntos? Yo selecciono mi forma
y automáticamente se me activa formato y se me activa esta opción que se llama editar forma. Entonces si yo observo, dice editar forma en esta parte. Entonces vamos a dar un clic allí en editar forma, modificar puntos. En esta opción de modificar puntos, si yo quiero, observemos, yo puedo alar esta forma hacia donde yo desee y transformarla totalmente. Observemos que de un rectángulo que tenía vertical, ahora tengo esa forma. Puedo volverle a dar modificar puntos y alar este punto entonces hacia acá y convertirlo en un cuadrado o en un rectángulo. Observemos que esto es totalmente modificable. No está sujeto a que tenga que ser la figura así. No, todo depende de la creatividad. Vamos a insertar otra vez el rectángulo. Clic en modificar puntos y la opción de esto es que yo puedo, por ejemplo, si yo doy un clic en los puntos negros que observamos en las esquinas, esto tiene unos puntos negros como podemos observar acá. En cada esquina tiene un punto negro dependiendo del tipo de figura. Observemos, tiene un punto negro y cuando yo selecciono un punto negro, observemos que se activa unos puntos blancos. Esos puntos blancos yo puedo empezar a alarlos y puedo empezar a darle ciertas curvaturas a mi forma. Observemos. Entonces, de un rectángulo que tenía, ahora tengo una figura, no sé cómo podríamos llamarle, pero totalmente diferente. Esto es muy interesante. Ahora, voy a volver a insertar la forma, la misma, un pequeño rectángulo. Voy a darle modificar puntos y yo puedo eliminar un punto de estos de acuerdo a lo que yo quiera alcanzar. Por ejemplo, voy a eliminar este punto de la esquina, eliminar punto y observemos ahora la forma que tengo. Esta forma, por ejemplo, puedo insertarla por acá, puedo, por ejemplo, agrandarla por acá. Creo que me he pasado. Listo, por ahí. A esto le puedo ahora aplicar un color, qué sé yo. Por ejemplo, un color, aunque creo que no me combina, puedo quitarle el contorno. Claro que a esto puedo cambiarle este color, formato de fondo. Apliquemos un color degradado, por ejemplo, un color sólido. Vamos a darle un color gris por acá. Puede ser un poco más oscuro. Observemos que ahora ya tengo algo, podríamos llamarlo totalmente nuevo, ¿no? Con un rectángulo que aparentemente inserté. Listo, de esta manera yo puedo modificar puntos. Como les decía, esos puntos, ahora a esta forma puedo seguirle modificando los puntos. ¿Cómo hago? Si lo que quiero es hacer una curvatura en todo el centro, pues observemos que cuando yo doy un clic o cuando yo pongo mi puntero sobre la forma, observemos que se me activa como una especie de cruz con unos cuadritos. Si yo doy un clic derecho, hay una opción que se llama agregar puntos. Ahora observemos que tengo un punto. Ahora tengo un punto en esta punta, tengo un punto acá en esta esquina, otro punto acá y tengo otro punto ahora en el medio. Este punto me permite a mí, por supuesto, modificar la forma o llevarla hacia donde yo quiera. Entonces, ahora observemos lo que me ha quedado. Ahora he transformado esta figura y puedo dejarla, por ejemplo, así. Sería un ejemplo para hacer una diapositiva totalmente nueva. Puedo, por ejemplo, insertar una nueva forma. A esta forma, por ejemplo, puedo aplicarle un color de relleno, qué sé yo, por ejemplo ese. Le quitamos el contorno. Vamos a darle un clic derecho, formato de forma. Le aplicamos una transparencia. Por ejemplo, puede ser por ahí. La centramos. Y voy a darle efectos de forma. Por ejemplo, efectos de forma. Voy a darle colores suaves. Y puedo disminuir esa suavidad, por ejemplo, qué sé yo, puede ser ahí, ahí, y puedo escribir sobre ella, ¿no? Esto es totalmente, aquí simplemente seleccionar la fuente, entonces acá, ok, simplemente selecciono el tipo de fuente con la cual quiero trabajar, voy a inicio. Yo les recomiendo, por ejemplo,
que si es una diapositiva profesional para presentar en la universidad, en el colegio, utilicemos la fuente que se llama Helvética. Es una excelente fuente. Aquí le cambiamos el tamaño al que yo quiera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, puedo tener algo nuevo, ya totalmente diferente, aunque no marque mucha la diferencia entre las formas. ¿Qué otra opción tenemos? Entonces, por ejemplo, puedo seguir insertando formas a esto, por ejemplo, o si yo quiero dibujar una forma libre, puedo hacerlo. Vamos a insertar formas, forma libre. Entonces, esa forma libre me permite a mí hacer lo que yo desee libremente, como su nombre lo indica. Por ejemplo, yo puedo hacer, qué sé yo, acá no sé, lo que ustedes deseen. Cuando quiera terminar, presiono escape y ahora tengo, supongamos que esa forma. Supongamos que yo quiero hacer algo así, no sé para qué pueda servir eso, para algo servirá. Entonces damos un clic, digamos que esta es la definición de diseño más extrema que yo conozco. Entonces, etcétera, etcétera. Que esto no me gusta. Entonces damos un clic en forma libre. Quiero dibujar algo, por ejemplo, yo doy un clic, solo doy un clic y observen que mi forma se deja llevar hacia donde yo quiera. Pero ¿qué sucede si presiono la tecla Shift o Mayús? La tecla Shift o la tecla Mayús es la tecla que está encima de la tecla Control. Está una escala más arriba de la tecla Control, o una tecla que tiene como una flecha hacia arriba, o también la encontramos a la parte derecha de nuestro teclado. Por lo general, los teclados traen dos teclas Mayús o dos teclas Shift. Presiono yo esa tecla y observen que ahora mi línea va a ser totalmente recta hacia donde yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero hacer un triángulo acá, yo puedo traer mi forma totalmente recta acá, y cuando quiera terminar, entonces simplemente observen que automáticamente se me activa, como queriéndome decir, ahí está tocando el punto inicial. Observen que ya tengo un triángulo dibujado como yo quise. Esto le puedo quitar o poner otro contorno, aplicarle otro relleno, es totalmente modificable. Si quiero modificar los puntos, también los modifico. Observemos, si quiero ponerlo un poco más bajo, entonces acá si quiero darle una pequeña curvatura, acá puedo también aplicar exactamente la misma curvatura, qué sé yo, ahí tengo una figura totalmente nueva y diferente. Entonces, de esta manera puedo trabajar con formas. Hay muchas posibilidades. La creatividad de cada uno es infinita, eso no es limitado. Por ejemplo, aquí hay una opción que me interesa bastante. Ya con esto vamos a terminar, y es esta gota que podríamos llamar gota de agua. Observemos que puedo hacer una torta, por ejemplo. Si la halo hacia afuera, me quedaría esta forma. Si la halo hacia adentro, observen que me queda de esta. Dependiendo, ese punto amarillo me permite a mí transformar mi forma. Supongamos que yo quiero trabajar sobre esta forma y quiero, por ejemplo, crear como una especie de gota de agua con esa forma. Entonces esto lo voy a centrar por acá. Voy a girarlo, por ejemplo, voy a girarlo libremente. Voy a agarrarlo de acá, de esta opción, y quiero que me quede totalmente centrada. Creo que está un poco corrida, creo que por ahí puede ser el centro. Bueno, como esto no tiene un centro fijo, pero supongamos que según la línea guía, supongamos que ahí es la mitad. Esta forma puedo agarrarla, voy a dar un clic en insertar, voy a insertar un rectángulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir esta forma por toda la mitad, que me quede como una especie de la mitad de una hoja, por ejemplo. Dale clic en es correcto. Ahora tengo solo la mitad de esa figura. Observemos algo muy interesante. Puedo quitarle el contorno, puedo cambiarle de color, etcétera, etcétera, y listo. Si quiero puedo duplicar esto, control C, control V. Voy a ubicarlo hacia arriba, ahí está alineado. Voy a darle clic en girar verticalmente, y ya tengo otra igual. Le aplico otro color y
tengo aparentemente dos formas iguales pero divididas por la mitad. Entonces esta es otra opción que también nos puede servir para nuestras presentaciones. Por ejemplo, voy a explicar, había dicho que la última era esa, pero voy a dar otro detalle más. Si yo quiero partir este círculo, yo voy a insertar un círculo acá, por ejemplo. Vamos a dar un clic por acá, vamos a disminuir esto el tamaño, vamos a centrar esto, la línea guía. Voy a borrar esta para que no nos perdamos tanto. Vamos a partirla por todo el centro. Recordemos insertar formas y insertamos un rectángulo. Voy a seleccionar mi forma del centro, voy a darle clic en combinar. Observen que también puede existir las diferentes posibilidades de acuerdo a lo que yo desee, ¿no? Si quiero unirlas, si quiero combinarlas, si quiero fragmentarlas, si quiero intersecar, si quiero restar. Observen que de acuerdo a la necesidad, yo quiero intersecar en este caso. Voy a darle un clic en girar para trabajarla de esta forma. Ok, aquí por ejemplo tengo esta forma. A esta forma puedo quitar el contorno, darle otro color, el que yo desee. En este caso por ejemplo me podría combinar un color blanco o un gris, por ejemplo así. Ok, a esto por ejemplo puedo aplicar, qué sé yo, un efecto de... Vamos a ver si me da la creatividad. Por ejemplo, puedo insertar unos pequeños círculos. Vamos a ver si me funciona. Por ejemplo, así. Vamos a duplicar, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces vamos a linearlos. Por ejemplo, voy a sacar estos por acá. Sacamos esto con el fin de alinear. Ahí, por ejemplo, voy a insertar este otro por acá. Voy a alinear este con ese, según ahí está alineado. Y voy a poner este en todo el centro, por acá creo. Ok, supongamos que ahí lo tengo dividido muy pero muy bien. Todo esto lo selecciono y vamos a dar un clic sin contorno. A esto puedo aplicarle diferentes colores, qué sé yo. Voy a guiarme por ejemplo por la gama de colores verdes. Voy a dar un clic acá, color, el siguiente color verde. Voy a ir de más oscuro a más claro. El siguiente color verde, el siguiente color verde y este casi que me quedaría de color blanco. Ok, entonces ya tenemos algo nuevo. A esto puedo centrarlo un poco más al centro de la figura. Creo que este más o menos está bien. Creo que este le hace falta centrarlo un poco más. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Acá por ejemplo puedo darle insertar. Puedo trabajar con esta forma de las esquinas redondeadas. Vamos por ejemplo a trabajar con esta forma. Esta forma tiene un punto amarillo también que me permite ovalarla más. Voy a pequeñarla por ejemplo. Puedo centrarla por acá. Voy a duplicarla 1, 2, 3 por ejemplo. Entonces acá iría la otra. Lo que voy a buscar es hacer como una especie de curvatura de acuerdo a mi figura. Entonces aquí por ejemplo, como para seguir la ruta del círculo. A esto por ejemplo puedo insertar unas pequeñas flechas. Acá están, observemos. Y observemos que cuando yo intento poner esa flecha, se me activan una serie como de puntos guías hacia donde yo quiera llevarlo. Observemos. Estas formas o estas flechas puedo darle un contorno, puedo grosor y ponerlas totalmente más gruesas. Observemos. A todo esto le puedo quitar esas líneas, esos contornos. Clic derecho sin contorno, pero la línea guía se me va a perder. Si yo le quito el contorno a la línea guía, pues se me va a perder porque la línea guía es contorno. Entonces, por eso no puedo quitar el contorno a la línea guía. Pero a las otras formas sí. Entonces, de esta manera, entonces acá, por ejemplo, puedo aplicar un color. Puede ser degradado, clic derecho, formato de forma, relleno degradado y relleno degradado. Y observemos
que queda algo bastante interesante. ¿Por qué me queda acá transparente? Porque acá tiene una transparencia bastante interesante que yo puedo ir aplicando de acuerdo. Este color, por ejemplo, puedo dejarlo más oscuro. Vamos a aplicar un color más oscuro para que no se pierda, y le aplicamos la transparencia a en este caso. Observemos que le aplicamos transparencia. Si quiero puedo aumentar el brillo para que aparentemente quede como si fuera totalmente transparente. Entonces aquí ya puedo escribir mi texto, puedo cambiarle de color, en esta forma también, en esta forma también. Entonces, la creatividad de cada uno. Recordemos que el conocimiento es poder, saber es poder, y el conocimiento es para todos. Hasta aquí este video. Creo que ya va lo suficientemente largo. Espero que les sirva a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.